¿Qué tal, alumnos? Vamos a desarrollar esta semana la semana 8. Vamos a continuar desarrollando la unidad 4. Esta semana vamos a hablar de las fuentes del derecho en particular. Vamos a hablar del derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Como venimos diciendo, el derecho consuetudinario era uno de los derechos primitivos o primigenios. Lo denominamos así al conjunto de normas jurídicas implícitas en la repetición constante o más o menos constante de determinados actos uniformes. El derecho consuetudinario tiene, o costumbre, tiene un elemento material y un elemento espiritual. El elemento material es la repetición constante de esos actos uniformes y el elemento espiritual es el convencimiento de que ese acto, que aquello que se hace, se lo hace porque se debe hacer. Es decir, es la obligatoriedad de ese acto. Los caracteres de la costumbre. Sabemos que surge espontáneamente, que es de formación lenta, no tiene autor conocido, suele ser incierta, imprecisa y particularista. En cuanto a la clasificación, vamos a encontrar que se la clasifica según la posición frente a la ley. Hablamos de costumbre contra la ley, según la ley y fuera de la ley. También vamos a hablar de, en cuanto al territorio que abarca, podemos hablar de costumbre general o local y de acuerdo a las personas que la cumplen, comunes o particulares. También hablamos de costumbre escrita y costumbre no escrita. Bueno, otra de las fuentes del derecho, fuentes particulares, es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es el conjunto de las decisiones de los tribunales sobre una materia determinada, de las cuales se puede extraer la interpretación dada por los jueces a una situación concreta. La jurisprudencia tiene dos acepciones, un significado amplio y un significado restringido. El significado amplio se denomina el conjunto de todas las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado. Y en un sentido restringido hablamos de el conjunto de sentencias de orientación uniforme, dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado para resolver casos similares. Esta orientación uniforme de los fallos se concreta en una norma general que será aplicada por los jueces para resolver casos análogos. Esta tendencia de los jueces a seguir siempre un precedente, es decir, aplicar un fallo anterior, es lo que genera una seguridad jurídica y permite interpretar que los casos se van a resolver de acuerdo a lo que se viene interpretando, digamos, los jueces. En cuanto a si la jurisprudencia es o no una fuente del derecho, una fuente general del derecho, hay varias discusiones. Hay algunos que dicen que la jurisprudencia no es fuente del derecho, hay otros que dicen que siempre es fuente del derecho y hay otros que establecen que a veces es fuente del derecho y a veces no. Ellos diferencian tres situaciones. En los casos previstos por la ley, los casos no previstos por la ley y los casos intermedios. En los casos no previstos los casos previstos por la ley, en este caso la fuente es la ley que se aplica y no la jurisprudencia. En los casos no previstos por la ley, la jurisprudencia siempre es fuente general y en los casos intermedios en estos casos hay que ver si la ley es aplicada como la jurisprudencia. La doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es un término que proviene del latín doctrina y que se lo denomina al conjunto de enseñanzas que se basa en el sistema de creencias. Se tratan de principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de validez universal. En lo que a nosotros nos interesa, se denomina de esta manera el estudio que hacen los científicos o que realizan los juristas acerca del derecho, ya sea con un propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos o con la finalidad de interpretar las normas y de señalar las reglas de su aplicación.
Si la doctrina es o no una fuente del derecho. Se la suele incluir dentro de las fuentes del derecho, aunque algunos hablan de que es solamente una fuente material del derecho.